Vamos a ver si resolvemos como primer circuito un ejemplo como este. Los ejemplos, a la hora de intentar resolverlos, tienen que ser observados por el alumno previamente al intento de resolución. Me explico. El alumno debe de fijarse, en primer lugar, si el circuito tiene varias fuerzas electromotrices. En efecto, aquí hay varias fuerzas electromotrices. Segundo, debe de fijarse si las fuerzas electromotrices están colocadas de tal manera que los mismos polos están conectados entre sí, lo cual querría indicar que las fuerzas electromotrices están en oposición. Si no estuviesen en oposición también tenía que fijarse, pero esto es importante y es una observación importante, porque tiene que pintar antes de nada el valor de la fuerza electromotriz. Como norma, los libros y el profesor que les habla recomiendan hacerlo de esta manera. Pintar una flechita que va desde el borne pequeño hasta el borde grande por dentro del generador. Una flechita que va desde el borne pequeño hasta el borde grande por dentro del generador. Eso quiere decir que ya me sobran estos dos signos, positivo y negativo, que ponemos ahí. Y lo hemos puesto ahora porque ese primer ejemplo que ponemos, y conviene que el alumno sepa que esto es así. Porque la corriente, estas son las fuerzas electromotrices. Esta es S1 y esta es S2. La corriente sale según el convenio del polo positivo. O sea que la corriente que quiere enviar a recorrer el circuito, la fuerza electromotriz S1, es una corriente que saldría de este polo positivo y se iría hacia la derecha. Mientras que la corriente que va a querer hacer circular esta fuerza electromotriz S2 es una corriente que circularía hacia la izquierda. Y como ya hemos dicho en otro ejemplo, la corriente va a circular en el sentido en el que la fuerza electromotriz sea mayor. Por lo tanto, a la hora de pintar la corriente, que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer para resolver el circuito, haremos esta reflexión con objeto de que el alumno, cuando pinta la corriente eléctrica que va a circular, ya la pinte bien. Como aquí dice que la fuerza electromotriz S1 es mayor que S2, pues la fuerza electromotriz S1 es de 18 voltios y la fuerza electromotriz S2 es de 12 voltios. Evidentemente, si mayor es la fuerza electromotriz de este generador de fuerza electromotriz que la fuerza electromotriz de este generador de fuerza electromotriz, la corriente va a circular así, 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 así y así. Qué pesado se pone este profesor diciéndolo. Sí, pero es conveniente porque fíjense, si yo recorro todo el circuito, me encuentro con que al recorrer el circuito en el sentido de circulación de la corriente, la fuerza electromotriz que pinté de 18 voltios está en el mismo sentido que la intensidad de corriente. Y la fuerza electromotriz de 12 voltios está en sentido contrario. Quiere eso decir que cuando yo vaya a hacer la suma de las fuerzas electromotrices, la suma de las fuerzas electromotrices será más 18 menos 12. 18 menos 12. Porque la ley de Ohm generalizada me dice que la intensidad la calcule hallando el cociente entre la suma de las fuerzas electromotrices y que la divida por la suma de las resistencias. Mientras yo no haga bien la suma de las fuerzas electromotrices con estos criterios de signos que estoy diciendo, no seré capaz de resolver el problema. Esto es un punto clave y es donde fallan muchísimas veces los alumnos. No haber pintado esta fuerza electromotriz como yo la pinté, no haber pintado esta fuerza electromotriz como yo la pinté, no hacer esa reflexión de que en qué sentido circula la corriente.
Es cierto que aunque no se hiciera así, el problema iba a salir, pero me iba a salir luego una intensidad negativa y llegaría a la conclusión de que pinté mal el sentido de circulación de corriente. Pues no cuesta ningún trabajo ya desde un principio tomarse la picardía de decidir cuál es el verdadero sentido de circulación de la corriente. Pues claro, es bien fácil. La suma de fuerzas electromotrices es de 6 voltios. Y ahora voy a hacer la suma de las resistencias. Como se trata de que el alumno sepa un ejemplo sencillo, pues voy a poner 1, un ohmio y un ohmio. De esa manera, el ejemplo es súper sencillo en lo que a cálculo se refiere. Ya hemos visto un ejemplo. La suma de las resistencias no se puede hacer de una tacada, hay que hacerla por pasos. Hay que sumar primero estas dos resistencias y luego sumársela a esa. Voy a hacer la suma de las resistencias que están en paralelo. Y sabré que están en paralelo porque fíjense, cuando pinté la intensidad de la corriente, con mis ojitos veo que aquí en el punto B hay una bifurcación, corriente que luego después se va a juntar en A. Y si aquí el diagrama, el gráfico tiene un punto A y un B, es porque luego me van a preguntar algo relativo a cuál es la diferencia de potencial entre A y B, por ejemplo. Bien, vamos a sumar las resistencias, las que están en paralelo. 1 partido por R es igual a 1 partido por R sub 1 más 1 partido por R sub 2. Y esto, como ya tiene el mismo denominador, porque hemos hecho un ejemplo de esos simplones, son 2 partido por 1. La resistencia que sustituiría a esta sería de un ohmio. Si quiero, por si acaso yo me equivoco, estas dos resistencias pueden ser reemplazadas por una resistencia de valor 2. ¿Lo ven? Y esta resistencia sigue teniendo el valor 1. Estas dos sumadas valen esto. Esta vale 1. Pues ahora tengo que sumar estas dos resistencias, cuya suma pues es del todo inmediata. Entonces la suma de las resistencias es 2 más 1 igual a 3. Como la ecuación me decía que el cálculo de la intensidad es la suma de las fuerzas electromotrices, que es 6, partido por la suma de las resistencias, que es 3, pues la intensidad es de 2 amperios. Claro, el ejemplo tiene estos números, es súper sencillo, pero aunque me hubiesen puesto cualquier otro número, la resolución sería la misma. ¿De acuerdo? Bueno. Como les dije, seguro que hay más preguntas en el problema. Pues sí, me preguntan cuánto vale V sub AB. V sub AB. ¿Cuánto vale? Para saber cuánto vale V sub AB, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que escribir cuánto vale V sub AB circulando por arriba. V sub AB circulando por la rama de arriba, porque son 2 puntos y la diferencia potencial entre este punto y este circulando por arriba o por abajo, V sub AB será igual a R sub 1, que es 1, por I sub 1, que será la intensidad que circula por allí. Y V sub AB será igual a R sub 2, que también es 1, porque el ejemplo es así de sencillo, por I sub 2. Y aquí me sale que I sub 1 es igual a I sub 2. Claro, ya debía de intuirlo, porque si las dos dificultades son las mismas, la intensidad se bifurcará repartiéndose la misma corriente por cada una de las ramas. Pero tengo otra ecuación que me va a permitir a mí escribir y saber cuánto vale I sub 1 y I sub 2. Y es que la intensidad I total, que sé cuánto es porque la he calculado antes, que era, ¿dónde lo escribí yo? 2 amperios, la intensidad total, que es igual a 2 amperios, es igual a I sub 1 más I sub 2, porque ya he dicho antes, a I sub 1 más I sub 2. Bueno, pues si I sub 1 y I sub 2, pues es evidente que la intensidad se ha repartido y que la mitad se fue para arriba
la mitad se fue para abajo y que ISO1 vale 1 amperio y ISO2 vale 1 amperio y que entonces V sub AB, que era igual a R por I, pues también se calcula así. O sea que me pregunten lo que me pregunten en el circuito, yo puedo resolverlo, primero habiendo calculado la intensidad total y luego resolviendo el ejemplo como hice hasta aquí. Pues todos los ejemplos son iguales, todos los ejemplos son igualmente sencillos. Bueno, pues revisen el ejemplo, todos son así y esperemos que no me haya equivocado, porque de vez en cuando uno comete errores que luego quedan ahí sobre el papel, pero son errores materiales. Nada más, gracias.